Las lecturas de este día nos han dejado por sentado cuál debe de ser el comportamiento de un cristiano, cuál debe de ser su manera, su forma de vivir la vida, tanto en la familia como en la comunidad y en la sociedad entera. Para esto, hermanos y hermanas, citamos el libro de Levítico. En el capítulo 19, versículos 1, 2, 11 y 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprima ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente su salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Creo que con esta lectura tenemos suficiente para hablar de todo nuestro vivir diario como cristianos que somos. Hermanos, Yahvé Dios le pide a su siervo Moisés que le hable a su pueblo. Estas palabras, que como pudieron haber sido captadas y obedecidas por la gente de aquel tiempo, quizás algunos las dejaron pasar por alto. Estas palabras que hoy también son para nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Los que hoy caminamos y nos encaminamos hacia un encuentro definitivo con el Señor. Hoy el Señor sigue hablando y se dirige a cada uno de nosotros y nos pide que seamos como santos. ¿Será posible que nosotros seamos santos? ¿Será posible que en un mundo tan pecaminoso como en el que hoy vivimos logremos vivir la santidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? San Pablo ha dicho que todo es posible cuando se tiene a Cristo verdaderamente en el corazón. Si de veras el Señor es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón,
si de veras el Señor es Dios para nosotros, no cabe duda que vamos a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, si en realidad Jesús es el Señor para mí, yo siempre obedeceré a ese Señor. Yo siempre obedeceré al Dios que es mi Dios. ¿Por qué? Porque es fácil de interpretarlo. Él es el Rey de mi vida. Él es el que gobierna mis sentimientos. Es Él el que gobierna mis pensamientos. Es Él el que gobierna mi vida. Pero, hermanos, cuando es otra cosa, cuando son otras circunstancias las que gobiernan mis pensamientos, las que gobiernan mis sentimientos, cuando son otros asuntos los que gobiernan mi vida, Dios para mí solamente será una imagen más colgada en mi habitación, en la sala de mi hogar. Dios solamente será una imagen por la cual paso de frente y me da igual ir a Él como no ir. Oigan bien ustedes, cuando nosotros amamos a una persona, nos esforzamos para no fallarle. Y si esa persona nos dice, nos vemos a las 10 de la noche en tal parte, y si esa persona ocupa un lugar muy importante en nuestro corazón, yo les aseguro que desde las 8 de la noche estamos ahí en ese lugar esperando ese encuentro con esa persona. Hermanos, por eso es tan importante que nos preguntemos, ¿será Cristo el centro de mi corazón? ¿Será Cristo el centro de mi vida? ¿O será mi trabajo? ¿Será mi negocio? ¿Será mi dinero? ¿Serán mis cosas, mis propiedades? ¿O será una persona? No olvidemos que muchas veces hemos llegado a la fatalidad de endiosar a las cosas y de endiosar a las personas. Y precisamente estos son los ídolos modernos, los que nos hacen quitar a Dios de nuestras vidas y poner esas cosas o esas personas en primer lugar. Los ídolos no son estas imágenes que ustedes ven aquí. Lo he dicho en otras ocasiones. Hay tantos hermanos que dicen que esto es un ídolo. Déjeme decirle que todo lo que me acerca a Dios no es ídolo. Al contrario, todo lo que me lleva al Señor es bueno. ¿Cómo es? Pero lo que me aleja de Dios, ¿cómo es? Malo. Y si hay una persona en mi vida que me está alejando de Dios, ¿será bueno eso? Si hay una cosa que me está alejando de Dios, ¿será bueno eso? Malo. Por eso es tan importante que nosotros meditemos en este tiempo. Y precisamente por eso Dios le habla a Moisés para que Moisés le hable a la asamblea y les dé una serie de mandamientos, les dé una serie de órdenes, normas con las cuales debe de habitar el pueblo de Dios. Hoy que nosotros somos
ese pueblo de Dios, estas normas vienen dirigidas a nosotros, a usted y a mí. Por eso, el Señor se presenta con el siguiente nombre: yo soy el Señor. En otras palabras, Dios quiere que nosotros nos dejemos señorear por Él. Dios quiere que nosotros nos dejemos gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida por Él. Por eso Él se presenta como: yo soy el Señor. Yo soy el Señor de tu vida. Yo soy el Señor de tu familia. Yo soy el Señor de tu trabajo. Yo soy el Señor en toda tu vida. Y luego dice: por eso sean santos. Para muchos se les dificulta vivir la vida en santidad. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque viven dependiendo de cosas o de personas. Pero cuando es el Señor el dueño de mi vida, cuando es el Señor el centro de mi vida, entonces yo me preocupo y me esfuerzo. ¿Por qué? Por agradar al Señor y no por agradar a los demás y no por darle gusto a las cosas. Decía un hermano que estaba en su trabajo y le habían destinado ya un tiempito para que fuera a las cosas de Dios, que llegó el momento en que la jefa de su trabajo le dijo: hoy no me va a ir a las cosas de Dios porque se tiene que quedar ayudándome aquí. Esa persona le dijo: no, este tiempo ya es de Dios y yo se lo he prometido y se lo he ofrecido a Él. Así que me voy. Aquella persona le dijo: entonces, ¿sabe qué? Entrégueme las llaves y se me va y no vuelva. Y esa persona, muy decidida en el caminar del Señor, le dijo: no importa, me voy. Yo sé que Dios no me va a desamparar ni me va a dejar. Además, Él es el Señor de mi vida. Y se vino esa persona. Eso fue un sábado, fin de semana. El día lunes, esa persona amaneció con un negocio propio. ¿Cómo? Dios sabe cómo. Pero Dios premió la fidelidad de esta persona. Dios premió el lugar que esta persona le dio en su corazón al Señor. Lo mismo pasó con el patriarca Job, cuando Satanás le dijo: permitímelo, voy a probarlo a ver si es cierto que te ama. Y Satanás le arrancó todo a Job, desde sus bienes hasta su familia. Todas sus riquezas se las arrebató. Pero Dios ya le había adelantado la respuesta a Satanás. Hazlo, le dijo el Señor, y verás que será inútil lo que vas a hacer con él. Dios sabía que Job le había dado, ¿qué cosa? El primer lugar en su vida al Señor. Y así fue, hermanos. Fue en vano todo lo que Satanás intentó en la vida de Job,
Porque a pesar del sufrimiento, del dolor, de las luchas, de todo lo que Job estuvo atravesando en su vida, nunca dejó de rezar, nunca dejó de orar, nunca dejó de tener a Dios en primer lugar en su vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, las normas y los mandamientos que nos da el Señor son estas: sean santos. Cuando Dios no está en primer lugar en nuestros corazones, se nos va a hacer difícil vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no es Dios el Señor de mi vida. No. Cuando no es Dios el Señor de mi vida, entonces yo no le obedezco. Podré escuchar su palabra, pero obedecerle se me va a hacer difícil. Y hasta lo iré repitiendo por la vida. Ay, hermano, es que es tan difícil. ¿Y por qué? Porque a veces lo que reina en nuestros corazones no es Dios, sino nuestros mismos y propios sentimientos humanos y carnales. No es Dios el que dirige nuestra mente, porque en nuestra mente solo andamos lo que nos conviene. Entonces no estamos amando a Dios con toda la fuerza de nuestra mente ni de nuestro corazón. Es fácil. Cada quien habla de lo que trae en su corazón. Jesús lo había dicho: de la abundancia del corazón habla la boquita. Y hay boquitas que le hablan solo de dinero. Hay boquitas que le hablan solo de negocio. Hay boquitas que le hablan solo del prójimo. Hay boquitas que solamente hablan para murmurar. Hay boquitas que solo le hablan de otras cosas. Dese cuenta que de lo que habla esa boca, de eso hay más adentro, hermanos. Y una persona que viene a la vida nuestra para murmurar de un hermano, anda lleno su corazón de murmuración. Una persona que se acerca a nosotros para hablar con dolor y con envidia de otra persona, de eso anda lleno su corazón, hermanos. Una persona que nos habla de política es una persona, lógicamente, que anda su corazón pintado con colores de partidos. Pero una boca que te habla de la palabra del Señor, una boca de la que emanan palabras de fortaleza, de edificación, palabras que te animan, que te ayudan, que te conducen, verdaderamente es un corazón que está lleno de Dios. Y a Dios nadie lo engaña, pues Él es el único que conoce el corazón del hombre. Por eso en este tiempo nos invita el Señor a vivir en la santidad, porque yo, el Señor, dice: soy santo y me merezco que ustedes vivan en santidad. Y luego nos menciona algo muy importante aquí, hermanos. Y a esto quiero que le pongamos atención, por favor. A usted que nos ve por la televisión, a usted que está aquí hoy también con nosotros. Dice el Señor: no hurtarán. ¿Qué cosa es esto? El hurto. Tenemos especialistas en la materia por acá que han estudiado y saben qué significa esa expresión de la palabra de Dios. Hurto. Hay un hurto que se le llama simple y hay otro que se llama agravado, pienso yo. Si no,
Vamos a llamar al hermano Denis, que es especialista, y que venga para acá, hermano, y nos explica, oigan, qué significa el hurto. Hágase para acá. Bienvenido. Buenas tardes, hermanos. Para responder la pregunta que hizo el hermano, el hurto es apropiarse ilegítimamente de un bien o una cosa ajena. Hay el hurto simple lo establece cuando no pasa de un monto, una cuantía establecida. Y el hurto agravado es cuando pasa de la cuantía de 10 salarios mínimos. Puede ser el hurto agravado cuando pertenece al patrimonio cultural. Entonces así está clasificado el hurto. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. El hurto se da también a la medida que tenemos confianza. Oigan, por ejemplo, yo le digo al hermano, hermano, présteme 10,000 pesos. Y yo, abusando de la confianza y de la espiritualidad que hay entre nosotros como hermanos, le pido prestado y luego no le devuelvo su dinero. Esto es un hurto con confianza. El hurto simple del cual habla él. Y está el agravado, que es cuando ya es más grave la cosa. Cuando hay quizás violencia y engaño, hay alevosía, hay ventaja. Y nos apropiamos, como decía el hermano, disimuladamente de su camioneta. Ya el dueño no anda en la camioneta, solo la ando yo. Y cuando acuerda ya no le quiero devolver el vehículo, hermanos y hermanas. Y hasta puedo hacer uso de la palabra de Dios para robarle su casa, para robarle su camioneta, para apropiarme de sus bienes y, si es posible, de su dinero. Por eso en esto hay que tener cuidado. Dice el Señor, no hurtarán. No hurtarán, no abusarán de la confianza del hermano. No abusarán de sus bienes, no abusarán de su dinero. Y si le pide prestado, devuélvale el dinero, hermanos. En esto siempre hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en este pecado del hurto. Y al suave vamos cayendo en este pecado. Y luego de caer en el hurto podemos caer también en la mentira. ¿Cuándo viene la mentira? Después del hurto. Cuando entonces yo le digo a la hermana, es que no me han mandado un dinero, no me han depositado, es que tengo un trabajo y la persona no me ha dado un adelanto. Y empezamos a mentir, empezamos a inventar. Entonces, después del hurto, estamos cayendo ¿en qué también? En la mentira. Y luego dice el Señor, tampoco engañarán a su prójimo. Oigan qué grave es esto, hermanos. No podemos mentir ni engañar a nuestro prójimo. No jurarán en falso. Y luego dice el Señor, tampoco profanarán mi nombre de esta manera. Y en 4 ocasiones dice el Señor aquí, yo soy el Señor. No oprimir al prójimo ni al trabajador. Y si ya le debemos su salario, paguémosle. No se lo estemos reteniendo para mañana, ni para pasado mañana. Pues todo lo que hacemos con uno de los hijos de Dios, conmigo lo hacen, dice el Señor. Luego, hermanos y hermanas,
el Señor nos pone unas normas también aquí en las que hay que fijarnos bien. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezo al ciego. Sabemos por ende que hay dos tipos de sordos y dos tipos de ciegos. Está el sordo físicamente, el ciego físicamente, y está el sordo y el ciego espiritualmente. No podemos maldecir a ninguno de ellos, a ninguno, sea este ciego o sordo, físicamente y espiritualmente. Y luego, hermanos y hermanas, dice el Señor: no seas injusto con la sentencia, ni por favorecer al rico, ni por quedar bien con el pobre. Nos invita a ser justos. Y aquí viene un pecado que está muy de moda, muy de moda, y que está en todas partes. Está en el mercado, está en el hospital, está en las instituciones públicas y privadas, está en la familia, está en la iglesia, está en todas partes. No andes calumniando a los tuyos. Preguntémonos, ¿quiénes son los míos? Mi familia. Hay padres y madres que hablan de sus hijos. Hay hijos que hablan de sus padres. Hay hombres que hablan de sus mujeres, mujeres que hablan de sus maridos. Y luego dice el Señor: tampoco des testimonio contra la vida de tu prójimo. Hermanos, yo soy el Señor, dice Dios. Y hay quienes andan espinitas en el corazón. Cuidado, dice el Señor: no odies a tu hermano en lo secreto de tu corazón. Esto es peligroso, porque nos hace convertirnos en homicidas. Odiar en secreto nos puede llevar a un mal camino. ¿Sabe quién empezó a odiar en secreto? Aquella mujer que se llamaba Herodías. Esta mujer empezó a odiar en secreto al Bautista, porque éste le había interpelado su pecado. Le había dicho a don Herodes, el rey, que no se le estaba permitido vivir con la mujer de su hermano. Y aquella mujer empezó a odiar al Bautista en su corazón, a tal punto que se convirtió esto en resentimiento, después en rencor y después en asesinato. Esta mujer fue la actora intelectual del asesinato de Juan el Bautista. Y no le importó, porque una persona que anda llena de resentimientos, de odio y de rencor, no le importa utilizar a los demás. ¿De qué manera? Una mujer bien resentida con su marido es peligrosa, porque lo puede utilizar a uno, hermano, y se venga del esposo, se venga con uno, a uno lo utiliza, lo ocupa y luego lo tira a la calle como bagazo. Igual puede ser el hombre que anda resentido con su mujer, se busca otra muchacha tonta, la utiliza, la ocupa y luego la tira a la calle y quizás hasta embarazada. ¿Ves? Qué peligroso. La persona que anda resentida puede hacer uso de cualquier elemento para vengarse. Por eso esta mujer no le importó y utilizó a su misma hija. A su misma hija utilizó para completar su fechoría de asesinar al Bautista. Por eso, hermanos y hermanas, dice el Señor: no odies,
ni en silencio, ni en secreto, tampoco en público. Trata de corregir a los demás y no cargues tú con su pecado. Cuando nosotros le hacemos daño a otro, nos echamos encima, ¿qué cosa? El pecado de él. Cuando yo calumnio a un hermano, a una hermana, me estoy echando encima todos sus pecados. Y cuando yo le hago daño a esa persona, me echo encima todos sus pecados. Oigan, qué peligroso esto. Y luego dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el Evangelio nos habla del bien o el mal que le podemos hacer a los demás, o del engaño en el cual puede vivir el que dice llamarse cristiano. Llegará el momento, entonces, dice San Mateo 25:31, en que muchos se presentarán ante el Señor y le dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre eché demonios. Pero yo les diré, apártense de mí, malditos. Dios mío, que el Señor nos trate de esa manera, qué terrible sería. Y esto le preguntarán, ¿pero por qué, Señor? Si yo allá en la tierra viví una vida cristiana. Sí, pero nunca te esforzaste por ser santo. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y nunca me cubriste con ropa. Estuve encarcelado y nunca me fuiste a mirar. Estuve necesitado y nunca me ayudaste. Entonces me preguntarán, dice el Señor, ¿pero cuándo si nunca te vimos? Cuando no lo hiciste con tus hijos, conmigo no lo hiciste. Cuando no lo hiciste con tu mujer, conmigo no lo hiciste. Cuando no lo hiciste con tu esposo, con tu prójimo, con el que está cerca de ti, tampoco lo hiciste conmigo. Pero oigan, vendrán otros a quienes el Señor les dirá, vengan a mí, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino. Y estos sorprendidos dirán, ¿pero por qué? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Y estos preguntarán, ¿pero cuándo te vimos? Pues cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo hiciste. Hermanos, cuidado con nuestro comportamiento, cuidado con nuestras actitudes hacia los demás. Esto nos puede llevar a la gloria o a la condenación. Y la palabra de Dios tiene una finalidad. ¿Cuál es el objetivo? Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10. Como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven a él sino hasta haber llevado a cabo la obra, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la lluvia? Empapar la tierra, regar las plantas para que las plantas se pongan como verdes, para que las plantas den ¿qué cosa? Frutos. Así es la palabra de Dios que se anuncia a todos y a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es para que nosotros nos empapemos, para que nosotros demos frutos. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Eso es lo que se espera de un cristiano, buenos frutos. Y por eso el Señor mismo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 7, se preocupa por sus apóstoles y les enseña cómo orar. Y les recita el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia que cada uno de nosotros debemos de tener. Pero hermanos, hay a quienes no les basta el Padre Nuestro, ya ni lo rezan,
se aburrieron de rezar el mismo Padre Nuestro. Ay, es que ustedes siempre lo mismo y lo mismo, que no se aburren, que no se cansan de repetir eso. Hermanos y hermanas, esta es la oración maestra, porque nos la enseñó ¿quién? El Maestro. Jesucristo el Maestro nos enseñó a rezar el Padre Nuestro, en el cual se resumen todas nuestras necesidades. Ahí están las necesidades materiales y ahí están las necesidades espirituales. Ay, si nosotros rezáramos el Padre Nuestro bien meditado, yo les aseguro que encontraríamos la clave para orar. Por eso en la iglesia, a la hora de la Eucaristía, hay un momento clave en donde dice el sacerdote: fieles a las recomendaciones del Señor y siguiendo sus enseñanzas nos atrevemos a decir. Y todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo. Y qué hermosa se escucha aquella oración recitada con amor y con fe. Hermanos, ¿pero qué pasa? Hay quienes viven para pedirle señales al Señor. Y es lo que precisamente sucede ya en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 29. Todos se apiñaban y le pedían al Señor, ¿qué cosa? Una señal. Señor, dame una señal que tú estás conmigo. Señor, dame una señal de que yo sí puedo hacer esto. ¿Y cuántas veces le vivimos pidiendo al Señor una señal? Pero dice el Señor, les aseguro que no se le dará ninguna señal más que la que se le dio a ¿quién? Al profeta Jonás. Jonás, que fue un mensajero, no de esos que van con alegría a anunciar la buena nueva. Jonás, que fue un mensajero renuente, porque era un cristiano que quería hacer lo que le daba. De estos cristianos habemos un montón. Cristianos a nuestra manera, no a la manera de Cristo, sino a mi gusto, a mi antojo, a mi capricho, como yo quiero y donde yo quiero. Jonás, levántate, le dijo el Señor, que tienes que irle a predicar a la ciudad de Nínive. Jonás se levantó y después de haber avanzado un buen rato en el caminar del Señor, ¿saben qué hizo? Miró un barco y dijo, ¿para dónde irá ese barco vos? Voy a subirme. Y torció la obra de Dios. Se fue para otro lado. Y adivinen lo que le pasó. Le fue mal. Hermanos, es que una vez que entramos en el camino del Señor, no debemos de echar pie atrás. No debemos de torcer el camino, porque después nos va a ir mal por nuestra manera renuente de estar viviendo la espiritualidad. Por eso dice el Señor, mejor no me hubieras conocido. A esta gente perversa de este tiempo, dice el Señor, no se les va a dar ninguna señal, sino más bien la de Jonás. Jonás, que entre más rebelde era, más duro le iba, hermanos. El hombre y la mujer, entre más duro se porta con Dios, más duro le llueve, hermano. Ahí estaba entonces ahora ahogándose, pasando situaciones difíciles.
Y esto no le bastó, apareció un gran animal y se lo tragó y se lo llevó al vientre. Y desde ahí ese hombre lloraba. Desde ahí ese hombre gemía. Desde ahí ese hombre le decía: Señor, dame otra oportunidad. Pero oigan ustedes, ¿quién le puede ganar a Dios en misericordia? Le dijo el Señor al pez: anda, déjamelo a la orilla. Hermanos, ¿cuántas señales nos debe dar el Señor? Él es la señal. Y en la vida de cada uno de nosotros, señal de que Dios está con nosotros, ¿cuál es? De que estamos vivos, de que tenemos salud, de que tenemos trabajo, de que tenemos vida, de que tenemos familia. Señal de que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros.